Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Comics 21. Hoy vamos a hablar, como casi siempre, de una leyenda. En este caso, una leyenda americana, Wally Wood. Wally Wood empezó muy joven, en los años 40, finales de los años 40, y en principio no encontraba trabajo, ninguna editorial le quería publicar su material, ni lo aceptaban, hasta que conoció a John Severin. John Severin, también famosísimo dibujante de aquella época, lo conoció en una editorial mientras esperaban en la sala a que les dieran paso y enseñaran sus muestras, y John Severin tuvo una fuerte amistad con Wally Wood, y un buen día lo avisó de que había conocido y que estaba trabajando con gente como Will Elder o Harvey Kurtzman, y así, gracias a esa conexión, Wally Wood pudo empezar. Y empezó pues, poco después en los cómics EC, en todas aquellas cabeceras de cómic de terror, de ciencia ficción, de suspense, de tantísimos géneros, y fueron unas cabeceras en las que él, sobre todo en el campo de la ciencia ficción, triunfó notablemente. Antes ya había comenzado a forjarse entintando pues, obras como Terry los Piratas y Spirit. Una vez acabado el ciclo de EC, como todos sabemos por toda aquella campaña en contra de la editorial por la dureza de sus contenidos y en general contra los cómics, que los acusaban de que incitaban a la violencia juvenil, bien, se impuso el Comics Code y acabó con EC. Bien, de todas maneras, los que salvaron un poco los barcos fueron la gente de MAT dentro de EC, que pudieron continuar con esa revista humorística de la que también formó parte Wally Wood. Después de eso, ya en los años 60, principios, Wood trabajó con DC, con Marvel, y en Marvel tuvo un capítulo importante en la historia de Daredevil, ya que fue él el que le cambió el traje de aquel extraño atuendo negro y amarillo a el rojo que identificaría para siempre a Daredevil. Por cierto que en Marvel es curioso encontrar declaraciones de Wally Wood y de Jack Kirby y de Steve Ditko, pero también de Wally Wood, en el que se quejaba de el aprovechamiento que hacía de sus talentos Stan Lee en aquella época ya, sobre todo con su original manera, con el método Marvel, de que él daba unas indicaciones, se posicionaba como guionista, creaban toda la historia los dibujantes, pero no recibían ni crédito como guionistas ni los emolumentos que les hubieran correspondido. Bien, después de eso, en los años 60, Wally Wood fue muy conocido por sus colaboraciones en las revistas Warren, en las famosas revistas Creepy, Eerie y Vampirella. Ahí publicó unas historias, seguramente en el mejor momento de su carrera, con un dominio de los escenarios, de la anatomía, de la acción, que pocos podían igualar. Hacia finales de los años 60, publicó su propia revista, editó su propia revista, en la que también colaboraron muchísima gente de su generación, una revista en la que se intentaba ser independiente, ajena a la industria, y donde los artistas pudieran publicar en absoluta libertad. Ahí estaban pues Bernie Wrightson, Jeff Jones, Gil Kane, Al Williamson, Frank Frazetta, Red Crandall y un largo etcétera. Bien, Wally Wood tuvo una vida complicada.
bueno, sufrió de frecuentes migrañas que le impedían desarrollar como él hubiera querido su trabajo, y seguramente por eso en fin, su carácter se fue agriando y desarrolló pues un carácter fuerte, tuvo duras discusiones con editores y con compañeros y bien, eso también en fin, fue contraproducente en su carrera. Bueno, en la última etapa él crea personajes propios como Sally Ford, un personaje erótico, y otros con los que él es dueño absolutamente de todos los derechos, de todo lo que eso genera. Finalmente, Wally Wood, como otros compañeros de su generación, en general, como muchos dibujantes de cómics, como muchos artistas, el alcohol es un terrible compañero que ayuda en casos muy puntuales, pero que se cobra un precio muy alto. Y así lo hizo con la vida de Wally Wood. El abuso del alcohol le provocó, en fin, una salud endeble, la pérdida de vista de un ojo, después diferentes episodios de derrames cerebrales y para terminar nos dejó en 1981 a los 54 años. Hoy es un día para homenajearlo, para acordarnos de él y para darnos cuenta de lo sumamente importante que fue dentro del periodo clásico americano y un cómic que poco a poco fue entrando en la más absoluta modernidad. Muy bien, amigas, amigos, espero que os suscribáis a este canal, que le deis a la campanita para que así podamos mandaros las notificaciones y bien, pues que nos veamos aquí pronto, dentro de unos pocos días, con un nuevo vídeo. Gracias, hasta pronto. Wally Wood nació en Minnesota en 1927. Luchó en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en el Japón ocupado en la isla de Hokkaido. Realizó diferentes estudios en centros artísticos, aunque duró poco en todos ellos. Se paseó por muchas editoriales sin éxito, hasta que encontró a John Severin en la sala de espera de una editorial. Se hicieron amigos y gracias a él, Wally Wood conoció a Will Elder, Harvey Kurtzman y Charlie Stern. Le comentaron que Will Eisner buscaba a alguien para los fondos de Spirit y Wood consiguió el trabajo. Rotuló y entintó para varias compañías y pronto se encontró con EC Comics, en la que comenzó haciendo pareja creativa con Harry Harrison, después famoso escritor de novelas de ciencia ficción. Wally Wood empezó con historias románticas para Saddle Romance, número 11 de abril de 1950, y con entintado de Harrison. Wood comienza a colaborar regularmente con EC y con Avon Comics. Convenció al editor de EC, William Gaines, para que publicase cómics de ciencia ficción, y así nacieron Weird Science y Weird Fantasy. Wally Wood lo comentaría en varias ocasiones. En EC pasó los momentos más felices de su vida. En 1952, el artista participó en la aventura de The Spirit in Outer Space.
Cuando EC Comics cayó, algunas de sus publicaciones sobrevivieron, como Matt. En esta revista, Wally Wood se convirtió en una auténtica estrella con sus cómics satíricos. Entre 1958 y 1961, Wally Wood entintó la serie de Jack Kirby para tiras de prensa Sky Masters. A principios de los años 60, Wally Wood trabajó para DC y para Marvel, en la que dibujó a Daredevil y creó el traje rojo para el superhéroe ciego. A finales de los años 50, Wally Wood ilustró portadas para la revista Galaxy Science Fiction sobre trabajos literarios de Frederik Pohl, Isaac Asimov, Philip K. Dick o Robert Silverberg. Desde mediados de los años 60 y también durante los 70, Wally Wood colabora con las revistas Warren, Creepy, Eerie y Vampirella. Entre 1965 y 1969, Wally Wood fue la estrella de Tower Comics. Los editores le dieron carta blanca para organizar, dirigir, escribir, dibujar y además hacerlo con sus compañeros de generación. Wally Wood se convirtió en editor en 1966 con su revista Witsen. Wood invitó a todos los artistas que conocía a publicar relatos libres, lejos de los corsés comerciales, también relatos literarios y poemas. Colaboraron en la revista Red Crandall, Frank Frazetta, Al Williamson, Jeff Jones,
Bernie Wrightson, Gil Kane, Will Eisner o Art Spiegelman. Aquí empezó Booth la serie The Wizard King. Booth vendió la revista tras 4 números a Bill Pearson, que la continuó hasta completar 13 números. En 1968, Wally Wood creó el personaje de Sally Ford, encargado por el medio Military News, con destino al ejército. Sally era un personaje sexy, muy erótico, que vivía aventuras en las que ella estaba normalmente desnuda. Poco después, el artista editó la colección Heroes in Presence. Lunar Tunes sería su último trabajo. Durante toda su vida, Wally Wood fue muy dependiente del alcohol. Gracias a él, pudo soportar las duras presiones de las fechas de entrega de sus trabajos. Con poco más de 50 años, todo eso empezó a pasarle factura. Wally Wood perdió la visión de un ojo y tuvo varios derrames cerebrales pasados los 50 años. Su situación de salud, muy delicada, se hizo insostenible y a finales de octubre de 1981 decidió suicidarse. Con solo 54 años abandonó este mundo, dejando tras de sí una obra artística maravillosa. Wood se adaptaba a cualquier estilo y en todos triunfaba. Era camaleónico y asombraba en el terror, la ciencia ficción, la aventura, el erotismo
o la parodia más descarnada, como hizo en Matt. Le gustaba cultivar proyectos provocadores, porque aceptaba todos los desafíos. Conocía los trucos de la narración y era un escritor solvente. Como dibujante llegó a lo superlativo en los escenarios, en la composición y en las diferentes capas del drama. Sus encuadres ya eran modernos antes de que llegase la modernidad.